Por envidia y celos, el propio hermano de Raquel comete lo impensable. Secuestra a su hija recién nacida y la abandona en un contenedor de basura. Estás escuchando el canal Portador del Amor. ¿Desde qué ciudad nos acompañas para vivir esta historia de dolor, perdón y un amor que renace de las cenizas? En la mansión Moretti, los pasillos olían siempre a jazmín. Era el perfume insignia de la familia, símbolo de elegancia y poder. Raquel solía detenerse frente a los frascos alineados en vitrinas de cristal y pensar que algún día ese aroma contaría su propia historia, no la de su apellido, sino la de sus sueños. Antonio Moretti la miraba con orgullo. «Tienes el don, hija», decía al observarla en los laboratorios de la empresa familiar. Raquel mezclaba esencias con precisión y pasión. Robert, desde la puerta, apretaba los puños. Cada elogio dirigido a su hermana era una herida invisible que crecía en silencio. Raquel amaba sin pretensiones. Anderson era su calma en un mundo de apariencias. Le hablaba de libros, de paseos, de vida simple. En sus brazos no existían herencias ni jerarquías, solo la verdad. Y era precisamente esa verdad la que Robert despreciaba, porque lo hacía sentir pequeño. Esa noche, la familia se reunió en el gran comedor. La luz de las lámparas reflejaba los rostros tensos. Antonio hablaba de su próxima decisión. «He pensado en dejar la dirección de la empresa a Raquel cuando sea el momento». El silencio cayó como una sentencia. Robert dejó caer el tenedor. En sus ojos, el brillo del rencor. Semanas después, Raquel llegó a casa con una mezcla de miedo y ternura. «Mamá, estoy embarazada». Magna se quedó inmóvil, mientras Antonio cerró los ojos intentando asimilarlo. Robert sonrió apenas, con esa sonrisa que nadie entendió, pero que escondía algo oscuro. «¿Y quién es el padre?», preguntó Robert con un tono que fingía interés. «Anderson», respondió ella con firmeza. Él se inclinó hacia adelante. «Qué curioso. Alguien tan ordinario para alguien como tú». Raquel lo ignoró, pero supo en ese instante que su hermano no la dejaría en paz. En su laboratorio, Raquel trató de distraerse mezclando nuevas esencias. Una de ellas, un perfume dedicado a su hija. Notas suaves de vainilla, lirios blancos y un toque de madera. Quería llamarlo esperanza, pero una mano invisible empezaba a mezclar otro aroma, el del engaño. Una tarde, Robert apareció en el hospital donde Raquel realizaba sus controles. Fingía preocupación, llevaba flores. «Quiero asegurarme de que estés bien», dijo. Pero mientras hablaba con el médico, deslizó un sobre con dinero. «Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer». Magna, la madre, vivía entre el amor y la apariencia. No soportaba los murmullos de la alta sociedad. «Tu embarazo es una vergüenza», le dijo a Raquel. La joven lloró, no por el juicio, sino porque esperaba un abrazo que nunca llegó. Antonio fue el único que la defendió, pero el peso del escándalo lo superaba. Llegó la noche, lluvia, truenos y nervios. Raquel entró en trabajo de parto mientras Anderson esperaba fuera del quirófano con el corazón en vilo. Robert observaba desde un rincón, con el móvil en la mano, esperando la señal del médico que había comprado. El llanto de un bebé llenó la sala y se apagó segundos después. Raquel apenas escuchó las palabras entre el eco de su cansancio. «Lo siento, señora. La niña no sobrevivió». Ella gritó, pero su voz se perdió entre el ruido de la tormenta. Detrás del vidrio, Robert sonrió apenas. Esa misma noche, el médico entregó un pequeño bulto envuelto en mantas. «Nadie sabrá nada», dijo. Robert tomó la niña con manos temblorosas, no de remordimiento, sino de triunfo. Salió por la puerta trasera del hospital, bajo la lluvia, y caminó hasta una calle desierta. La colocó en una vieja caja junto a un contenedor. «Nada personal, pequeña», murmuró. Se alejó sin mirar atrás. Horas después, un joven llamado Malcolm pasó por allí camino al trabajo.
Oyó un gemido débil. Al Cartones. apartarlos, vio un rostro diminuto y azul. La tomó en brazos sin dudar. Tranquila, pequeña, ya estás a salvo. Malcolm la llevó a la comisaría, empapado por la lluvia. La encontré en la basura, dijo al oficial. Pero nadie tenía un registro, ninguna denuncia. El bebé fue entregado a un centro temporal de cuidado. Malcolm se marchó, pero algo dentro de él le dijo que aquella niña no era una coincidencia. En la mansión Moretti, el aire olía a tristeza. Raquel no salía de su habitación. Intentaba consolarla, pero el dolor la consumía. La vi, la sentí respirar. Repetía una y otra vez. Robert fingía compasión, pero cada lágrima de su hermana alimentaba su odio. La relación con Anderson comenzó a quebrarse. Las palabras se volvían cuchillos. Tal vez el destino no quería esto, dijo él con voz rota. Raquel se apartó lentamente. No fue el destino, susurró. Fue alguien, pero no sabía quién. Robert miraba el retrato de su hermana y sintió por primera vez una sombra de culpa. Pero la ahogó en whisky. Todo por lo que merezco, se dijo, convencido de que el poder justificaba cualquier crimen. Afuera, el viento arrastraba el eco de un llanto que él ya no podía oír. Raquel dejó la empresa. Ya no podía soportar los laboratorios, los perfumes, ni los recuerdos. Se mudó sola, con el aroma de su hija en un pequeño frasco que guardaba como un amuleto. Cada noche lo abría para sentir que aún había algo vivo de su pequeña. Mientras tanto, Malcolm visitaba cada semana el centro infantil. La niña, llamada Lucía por las enfermeras, sonreía solo cuando lo veía. «Eres mi pequeña estrella», decía él. Sin saberlo, ese vínculo que nacía en silencio sería el lazo que el destino usaría para unirlo con Raquel. 2 años después, Malcolm decidió iniciar los trámites para adoptarla. Tenía un trabajo estable y un corazón dispuesto. La niña dormía en sus brazos cuando firmó los primeros papeles. Afuera, el aire olía a jazmín, el mismo aroma que, en otro lugar, hacía llorar a Raquel. Cada noche Raquel había aprendido a vivir con el silencio. Había cambiado de ciudad, dejando atrás el apellido Moretti y los ecos de su tragedia. Trabajaba en una pequeña tienda de flores, donde cada aroma la ayudaba a recordar sin derrumbarse. Un día, un cliente nuevo entró, y con él una historia que aún no sabía que era suya. Malcolm entró tímidamente, con su hija en brazos. «Es su cumpleaños», dijo con una sonrisa. «Quiero un ramo que huela a esperanza». Raquel levantó la vista, sorprendida por la ternura en su voz. «Entonces llevará lirios blancos», respondió. No sabía por qué, pero ese hombre tenía algo familiar, una calma que la desarmaba. La niña extendió su manito hacia las flores. Raquel se inclinó para dárselas y sintió un perfume que la estremeció. Era idéntico al que había creado años atrás, el que había llamado Esperanza. El corazón le dio un vuelco. «¿Dónde consiguió este aroma?», preguntó. Malcolm sonrió. «No lo sé. Parece que siempre estuvo en ella». La lluvia comenzó a caer afuera. Malcolm esperó dentro de la tienda mientras Lucía jugaba con las flores. Hablaron durante horas. Raquel no recordaba la última vez que había reído así. Cuando él se marchó, ella cerró los ojos y susurró. «Qué extraño». Por un momento sentí que el aire olía a hogar. Esa noche, Raquel soñó con su hija. En el sueño, una niña corría entre lirios y reía con una voz que la llamaba mamá. Despertó con lágrimas y un pensamiento persistente. El perfume, el nombre, los ojos de Lucía. Todo coincidía con algo que había amado y perdido. Días después, Malcolm regresó. «Lucía no deja de hablar de ti», dijo riendo. Raquel la tomó en brazos y la niña apoyó la cabeza en su hombro, como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Eres igual que mi mamá», murmuró con inocencia. Raquel sintió que el corazón se detenía por un instante. Comenzaron a verse con frecuencia. Malcolm pasaba por la tienda cada semana, y Raquel encontraba en él una compañía distinta.
sin promesas, sin preguntas, solo presencia. Con el tiempo, su risa volvió a tener sonido y su mirada, color. Lucía la llamaba tía Raquel, y ella no sabía cómo corregirla. En la mansión Moretti, Magna vivía con una sombra en los ojos. No dormía bien desde hacía años. Una noche, entre sueños, vio a Robert dejando la casa con algo en brazos. «¿Qué hiciste?», le preguntó entre lágrimas cuando despertó. Pero Robert solo respondió: «Olvida lo que pasó. Lo hice por el bien de todos». Magna comenzó a sospechar. Buscó los registros del hospital y notó inconsistencias. Fechas alteradas, documentos faltantes. Llamó al médico, pero él ya había desaparecido. Algo dentro de ella gritaba que su nieta no estaba muerta, pero tenía miedo de enfrentar la verdad. Antonio, el padre, había envejecido rápido. Una tarde visitó la tienda de flores sin saber que allí trabajaba su hija. El aroma del lugar lo descolocó. Lirios y vainilla. Cuando Raquel lo vio entrar, su voz tembló. «Papá». El hombre la miró con lágrimas. «Te busqué en cada rincón». Abrazaron después de años de distancia y dolor. Una mujer mayor llegó a la mansión Moretti buscando a Magna. «Necesito confesar algo antes de morir», dijo con la voz quebrada. «Yo estuve en el parto de su hija Raquel. Esa niña no murió. Su hermano pagó para que desapareciera». Magna cayó de rodillas con un grito ahogado. El perfume de su cuello se rompió en el suelo como símbolo de culpa. Magna viajó hasta la ciudad donde vivía Raquel. No sabía cómo empezar. «Hija, tu hermano te mintió. Tu niña está viva». Raquel palideció. «¿Qué dices, mamá?». Magna le contó todo: el soborno, el médico, la enfermera. Raquel sintió que el aire se le escapaba. «Entonces, ¿dónde está mi hija?». Raquel y Antonio contactaron hospitales, orfanatos, registros civiles. Nada. Cada respuesta era un callejón sin salida. Pero ella no se rendía. «Siento que está viva», repetía. En las noches miraba el cielo y susurraba: «Espérame, mi amor. Te encontraré, aunque me lleve la vida». En un informe de adopciones apareció un nombre: Lucía. La fecha coincidía. Raquel sintió que el corazón se aceleraba. Pidió más información, pero los documentos estaban protegidos por confidencialidad. Decidió buscar por su cuenta, siguiendo el hilo de la intuición. Esa semana, Malcolm volvió con Lucía para comprar flores. Raquel no podía apartar la mirada de la niña. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra la acercaba más a una verdad que le dolía imaginar. «Malcolm, ¿dónde la encontraste?». Él dudó, pero terminó toda la historia de aquella noche de lluvia. Raquel se quedó en silencio, temblando. La fecha, el lugar, todo encajaba. Lloró sin poder contenerse. «Esa niña es mía». Malcolm quedó paralizado. «¿Qué estás diciendo?». Ella le contó su historia, su pérdida, su hermano, el hospital. Las piezas del rompecabezas se unieron ante ellos, formando un cuadro imposible de negar. Con ayuda del abogado de la familia, Raquel solicitó una prueba de ADN. Malcolm aceptó sin dudar. «Si es tu hija, tiene derecho a saberlo». Los días de espera fueron eternos. Raquel apenas dormía, Malcolm tampoco. Cada uno sabía que, sin importar el resultado, nada volvería a ser igual. El sobre llegó una mañana lluviosa. Raquel lo abrió con manos temblorosas. 99.9% de compatibilidad. Lloró, rió, cayó de rodillas. «Sabía que estabas viva». Malcolm se acercó, la abrazó fuerte. «La encontraste, Raquel. Pero ahora, ¿cómo seguimos?». Raquel fue directamente a la mansión Moretti. Robert la esperaba con su habitual frialdad. «Así, ¿a que lo descubriste?». Ella lo abofeteó con fuerza. «Eras mi hermano». Robert no respondió. «Nunca soportaste verme feliz», gritó ella. «Pero no pudiste matarla y eso te perseguirá toda la vida». Antonio entregó las pruebas a la policía. El caso se reabrió. Robert fue detenido por corrupción, secuestro y falsificación.
La prensa llenó los titulares, pero Raquel solo pensaba en una cosa: abrazar a su hija sin miedo. Raquel llevó a Lucía a casa. La niña dormía en su regazo, tranquila, sin saber todo lo que el mundo había cambiado. Raquel la miró y susurró: «Nunca más te perderé». El aroma de jazmín volvió a llenar el aire, como si el destino respirara aliviado. Malcolm observaba desde la puerta. «No sé si debo seguir aquí», dijo con voz baja. Raquel lo miró. «Tú fuiste su ángel. Si no fuera por ti, nunca la habría encontrado». Él sonrió con tristeza. «Y tú fuiste mi destino». Los días pasaron, y lo inevitable ocurrió. Raquel y Malcolm se acercaron más. No era un amor de impulso, sino de almas cansadas que se reconocen. «El destino no se equivoca», dijo ella una noche. «Solo espera el momento correcto». Lucía jugaba en el jardín, riendo mientras Malcolm la perseguía. Raquel los observaba desde la ventana con el corazón lleno. Había perdido tanto, pero ahora comprendía que la vida no le había quitado, solo la había hecho esperar. En el laboratorio familiar, Raquel creó un nuevo perfume con el nombre Renacer. Mezcló lirios, jazmín y vainilla, las mismas notas que habían unido su pasado y su presente. Lo presentó al mundo como un símbolo de perdón y esperanza. El aroma llenó el aire, y por primera vez ya no olía a tristeza, sino a amor. Robert permanecía en silencio en su celda, observando las paredes frías. Cada noche soñaba con el rostro de su hermana y la risa de una niña que nunca había querido escuchar. Comprendió que su envidia había destruido lo único que le daba sentido: la familia. Pero ya era tarde para redimirse. Antonio Moretti, enfermo y cansado, visitó a Raquel. «He cometido muchos errores, hija», le dijo tomando su mano. «Quiero que tú y Lucía sean quienes devuelvan a nuestra familia su verdadero perfume, el del amor». Raquel lo abrazó con ternura. «Lo haremos, papá. Te lo prometo». Raquel, Malcolm y Lucía se mudaron a una pequeña casa junto a un campo de jazmines. Las mañanas eran simples: pan recién hecho, risas y música. Malcolm la miraba cada día con el mismo asombro que el primero. «Nunca creí que la vida pudiera oler tan bien», decía. Y Raquel sonreía. Una tarde, Magna tocó la puerta. «Vengo a pedirte perdón», dijo entre lágrimas, «por no haber creído en ti, por proteger las apariencias y olvidar lo importante». Raquel la abrazó sin dudar. «Ya no hay rencor, mamá. La vida nos dio una segunda oportunidad». Raquel volvió a trabajar en la empresa familiar, no por ambición, sino por legado. Creó una nueva línea de fragancias inspiradas en las etapas de su vida: inocencia, pérdida, esperanza y renacer. Cada botella llevaba un «todo lo que amamos deja un aroma que nunca muere». Una mañana, Raquel sintió algo diferente. Visitó al médico y al salir tenía una sonrisa que no pudo ocultar. Malcolm la esperaba en el coche. «¿Qué pasa?», preguntó. Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Vamos a tener un hijo». Las lágrimas brillaron en los ojos de ambos. Por un instante, el recuerdo del hospital la golpeó como un relámpago. Pero Malcolm la sostuvo. «Esta vez no habrá oscuridad», le dijo. Raquel respiró profundo. No más mentiras, no más pérdidas. Solo amor. Inspirada por la nueva vida que crecía dentro de ella, Raquel comenzó a trabajar en una fragancia especial. «Se llamará Milagro», dijo, «porque eso fue lo que nos unió». Cada nota mezclaba jazmín, lirio y un toque de ámbar, como si cada gota contara su historia. Desde la prisión, Robert escribió una carta. «No espero tu perdón», decía, «pero necesitaba decirte que cada día escucho el llanto que yo provoqué. Cuida a esa niña, porque en ella vive la parte buena que me faltó». Raquel leyó en silencio. Luego, sin odio, dejó que el viento se llevara el papel. El parto fue tranquilo. En la habitación, Malcolm sostenía la mano de Raquel, mientras el llanto de su hijo llenaba el aire. Lucía
con los ojos brillantes, se acercó al bebé. «¿Cómo se llama, mamá?» Raquel la miró y sonrió. «Se llamará Gabriel porque fue un mensajero del cielo». Semanas después, un fotógrafo local capturó la imagen más pura. Raquel, Malcolm, Lucía y Gabriel. En el jardín, rodeados de flores blancas. El sol iluminaba sus rostros y el viento parecía llevar consigo el aroma del perdón. Raquel presentó su última fragancia en un evento internacional. Al finalizar, tomó el micrófono. «Este perfume no está hecho solo de esencias, está hecho de segundas oportunidades, del valor de amar y del poder de perdonar». La ovación fue unánime. Entre el público, Malcolm la miraba con orgullo. La empresa Moretti cambió su rumbo. Ya no fabricaban solo perfumes de lujo, sino fragancias con propósito. Parte de las ganancias se destinaban a fundaciones que ayudaban a madres y niños abandonados. «Así sanaremos lo que una vez se rompió», decía Raquel. Lucía creció curiosa y luminosa. Le gustaba plantar jazmines y decir que cada flor era un recuerdo feliz. «Mira, mamá», decía mientras regaba las plantas, «el perfume de esta me hace pensar en ti». Raquel la observaba sabiendo que, de algún modo, el ciclo se había cerrado. Raquel escribió una carta para sus hijos. «Cuando sean grandes y lean esto, sabrán que el amor no siempre llega fácil, pero siempre llega. Nunca permitan que el orgullo apague lo que el corazón intenta decir». La guardó en una caja junto a una pequeña botella del perfume Esperanza. Un día, Anderson la buscó. Habían pasado años. «Solo quería verte feliz», dijo. Raquel lo abrazó con cariño sincero. «Gracias por ser parte de lo que fui. Hoy entiendo que cada persona en mi camino tenía un propósito». Anderson sonrió. «Y tú lo encontraste». Esa noche, Raquel y Malcolm pasearon por la ciudad iluminada. «Mira todo esto», dijo él. «Parece un cielo al revés». Ella se apoyó en su hombro. «Sí, pero el brillo más grande lo llevamos por dentro». El padre de Raquel falleció poco después, rodeado de su familia. «Estoy orgulloso de ti», alcanzó a decir antes de cerrar los ojos. En su ataúd, Raquel dejó un frasco del perfume Renacer. «Para que te acompañe donde vayas, papá. Huele a amor, no a despedida». La familia visitó el lago donde todo comenzó. Raquel arrojó pétalos de jazmín al agua. «Por todo lo perdido y todo lo encontrado». Malcolm la abrazó desde atrás. Nada fue en vano. El reflejo del agua mostraba 4 figuras unidas, brillando bajo el sol. Los años pasaron, pero el amor entre ellos no se apagó. Cada mañana Malcolm preparaba café y la observaba trabajar entre frascos y notas. «Nunca dejarás de sorprenderme», decía. Raquel respondía. «Y tú nunca dejarás de hacerme creer». La historia de Raquel Moretti fue contada en 1900 revistas y documentales, pero ella nunca buscó fama. Si mi historia inspira a una sola persona a no rendirse, ya es suficiente. En cada entrevista repetía la misma frase. El amor también puede oler a perdón. Una tarde de otoño, celebraron 10 años juntos. Malcolm le regaló una botella vacía. «Para que pongas el perfume de este momento», dijo. Raquel la sostuvo y respondió. «Ya lo tiene, se llama Nosotros». Desde la cárcel, Robert recibió un paquete, un frasco del perfume Renacer y una nota de su hermana, para que recuerdes que el perdón no borra, pero libera. Al abrirlo, el aroma lo envolvió y por primera vez lloró sin vergüenza. Lucía, ya adolescente, comenzó a interesarse por la perfumería. «Quiero crear uno que huela como el abrazo de mamá». Raquel la miró con ternura. «Entonces será el perfume más hermoso del mundo». Una noche, mientras el viento movía los jazmines del jardín, Raquel escribió las últimas líneas de su diario. «Hubo un tiempo en que el perfume del acompañó. Hoy solo queda el aroma del amor». Cerró el cuaderno, besó a Malcolm y observó a sus hijos dormir. El aire olía a vida, a perdón y a ese silencio que solo existe cuando el alma está en paz.